América. Y bueno, pues ese es un tema que nos deja para más, ¿verdad? Que procedía de una poderosa familia del reino. Según la tradición, Siddhartha nació en los jardines de Lumbini, unos jardines hermosísimos, donde su padre siempre creía que aislando a su hijo, poniéndolo en una esfera de cristal, no quería que él conociera el dolor, ni el sufrimiento, ni el hambre, ni el frío, ni el calor, ni la pobreza. Simplemente quería que él llegara a ser un rey más como él, sin conocer esos sentimientos que tanto nos agobian a la humanidad. Cuando su madre se dirigía a visitar a su propia familia, la reina Maya, murió a los 7 días de haber dado a luz, y el recién nacido fue criado por su tía materna Mahaprajapati. Siddhartha creció rodeado de lujo. Tenía 3 palacios, uno de invierno, otro de verano y un tercero para la estación de las lluvias. En ellos disfrutaba de la presencia de numerosas doncellas, bailarinas y músicos. Vestía ropa interior de seda y un criado le acompañaba con un parasol. Se le describe como un muchacho de constitución esbelta, delgado, no era obeso como lo vemos en las estatuas, muy dedicado y con una esmerada educación, una educación muy elevada, una persona muy recatada, muy educada, de sus años de estudio, posiblemente dirigidos por 2 brahmanes. Solo se sabe que asombró a sus maestros por sus rápidos progresos, tanto en letras como en matemáticas. Mucho se ha hablado del carácter sensible de Buda, pero siendo hijo de un rey y aspirante al trono, debido de ser educado también en las artes marciales y en todas aquellas disciplinas necesarias para la monarca, con todo, el reino de Saikaya apenas si era un principado del reino de Kosala, del que dependía. Y bueno, en aquella época los reinados eran de cierta forma era un reino bastante vasto en aquella época. Siddhartha se casó con su prima Yashohara cuando tenía alrededor de 16 años, según algunas fuentes, o 19, o caso más según otras. Pero en aquella época era muy común casarse muy joven. ¿Por qué? Porque se tenía la idea de que la vida no era muy prolongada, ya que vemos en diferentes casos como Alejandro Magno murió también de una enfermedad. Se dice que algunos dicen que fue de una bacteria que hoy en día podría haber sido sanado, ¿sí? Igual que Napoleón, por falta de aspirinas, aunque suene curioso, pero por falta de aspirinas, falta de penicilina, experimentó una infección o algo parecido así y falleció. En aquella época era muy común casarse muy joven. Se comía una vez al día por lo regular, pero en algunas leyendas se dice que la conquistó en una prueba de arma luchando contrarios, rivales. Nada se sabe de este matrimonio, excepto que tuvo un hijo llamado Rahula, que se convertiría muchos años después en uno de sus 6 principales discípulos. El hecho de tener un hijo varón como continuador de la dinastía le habría facilitado la renuncia a sus derechos y su consagración a la vida religiosa. Y bueno,
La vida de Siddhartha transcurría la mayor parte en el tiempo del Palacio Real. Como hablábamos que no era de cierta forma muy común, que prácticamente nunca salía fuera de palacio. Tenía unos jardines impresionantes porque prácticamente estaba sobreguardado de otra realidad, bajo la protección paterna. Según la tradición, durante sus salidas furtivas a la ciudad, en que era acompañado por un cochero, se produjeron los llamados 4 acuerdos. En cierta ocasión se salía por la puerta oriental del palacio, se encontró con un anciano. En otra ocasión, que salió por la puerta meridional, vio a un enfermo. Cuando lo hizo por puerta occidental, vio un cadáver. Y otro día, al cruzar la puerta septentrional, se encontró con un religioso medicante. La vejez, la enfermedad y la muerte indicaban el sufrimiento inherente a la vida humana. El religioso, la necesidad de hallarse un sentido, ello le llevaría a dejar atrás los muros del palacio en el que se había desarrollado la mayor parte de su vida. Él había vivido una vida pues completamente fuera de la realidad. Y esto fue uno de los 4 encuentros, de diferentes encuentros. A los 29 años, Siddhartha abandonó a su familia. Lo hizo de noche, montando en su corcel Kataka y en compañía de su criado Chantaka. Su meta era Magadha, estado floreciente del sur, donde se estaban produciendo cambios culturales y filosóficos de aquella época. Es posible que también eligiera ese reino a unos 10 días de camino desde Kapilvastu, para evitar la posibilidad de que su padre exigiera que fuera repatriado. Una vez recorrido parte del camino, se cortó los caballos, se despojó de sus joyas y aderezos y los entregó a su criado para que, de vuelta a casa, los devolviera a su familia, como el mensaje de que no regresaría hasta haber alcanzado la iluminación. El resto del camino lo hizo como medicante, práctica por otra parte, muy bien considerada en la India de la época, ya que vemos que nuestro personaje había sido educado en diferentes ramas, ¿sí? Había sido un personaje muy culto. También era habitual que hombres inmaduros y con inclinaciones filosóficas se adentraran en el bosque para buscar la verdad. Lo singular fue que lo hiciera a edad tan temprana, ya que en aquella época a las personas que salían en busca de la verdad y se preguntaban qué es la verdad, ¿sí? Buscaban la verdad absoluta, se les llamaba budas, se les llamaba iluminados, aquellos que llegaban a encontrarla, ¿sí? Como lo escuchamos en nuestra introducción, que 1500, 2000 años antes de Cristo ya existía esta práctica. No era una práctica prácticamente nueva, sino que lo que pasó aquí fue muy interesante, en busca del sentido. Vamos a hablar de busca del sentido. Una vez que Magadha, capital de Magadha, el joven médicamente llamó la atención del poderoso rey Bisara. Era un rey acompañado por su séquito. Fue a visitarle al monte Padama, donde practicaba la meditación y el ascetismo. Según cuenta la tradición, el monarca le ofreció cuantas riquezas deseara a cambio.
de que aceptara ponerse el mando de sus batallones de elefantes y de sus tropas de élite. Siddhartha informó al rey de su origen noble y del propósito de su estancia en Rajada. Y bueno, el rey Bibisara no retiró la propuesta, le rogó únicamente de ser el primero de conocer la verdad alcanzada si llegara a la iluminación. Prácticamente este rey lo patrocinó, ya que era muy respetado y hasta hoy en día es muy respetado este tipo de prácticas en la India. Cuando una persona trata de buscar la iluminación, buscar al Buda interior, ¿verdad? Siddhartha siguió las enseñanzas de sus dos maestros de yoga, Alara Kalama y Uddaka Brahmaputra, el primero, al que según 300 discípulos había alcanzado la fase en que nada existe. Se cree que su ermita estaba en Vaishi. Siddhartha alcanzó muy pronto ese mismo estadio y se persuadió de la insuficiencia de estas enseñanzas para liberar la humanidad de sus sufrimientos. Uddaka Brahmaputra tenía 600 discípulos y vivía cerca de Rajajaja. Sus enseñanzas tampoco colmaron los afanes de Siddhartha, el Buda. Y bueno, partió así entonces para Sena, una aldea junto al río de Nairajana, lugar de encuentro de ascetas. Estas prácticas estaban perfectamente reglamentadas, incluían el control de la mente y la suspensión de la respiración, el ayuno total y una dieta muy severa, disciplinas todas ellas penosas y dolorosas. Por los relatos que se sabe, Siddhartha no se arregló ante su dureza. Y bueno, pues prácticamente ya estamos llegando al final de nuestro programa. Hablamos algunos pequeños puntos de este gran personaje Buda, ¿verdad? Y bueno, antes de despedirme, quiero dar las gracias a los amigos de las diferentes redes sociales y los diferentes medios donde nos escuchan. Gracias por hacer la biblioteca de Shlomo, gracias por tu atención, gracias por tu tiempo y por compartir este audio y ponerle like y por enviarnos tus temas, tus anécdotas, tus experiencias. Y bueno, por mi parte ha sido todo por el momento. Vamos a continuar con esta historia sobre este personaje Buda, que pocas veces se habla tan a detalle. Cómo es que estuvo casado, cómo es que fue que alcanzó la iluminación, cómo es que empezó sus viajes astrales, cómo es que empezó a experimentar cosas que están ahí en el ADN del ser humano y que no es ajeno a nosotros, y empezó a despertar de un sueño profundo en el cual está sumergido hoy en día la humanidad misma. Y quizás esta noche tú también empieces tu iniciación, empieces a despertar a otra realidad, a otra forma de ver la vida. Despiertes al Buda, al Krishna o al Moisés que hay dentro de ti. No sé con cuál te identifiques, pero de que hay un personaje en ti, ahí está en tu ADN, esperando que sea despertado. Esto fue la biblioteca de Salomón.